wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed. Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Vamos a tejer este cardigan de piña de manera hexagonal. Así que súper fácil, además con un material que cunde muchísimo, queda muy caladito como veis. Y yo lo estoy haciendo en una lanita, pero tú lo puedes hacer en el material que quieras, un algodón o lo que tú quieras. Y como os digo, es un hexágono. Yo tengo aquí puesto un marcador para explicaros que esta sería la manga y esto delantero y espalda. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, a ver si así lo entendéis ya de primeras bien y a la hora de tejerlo entendéis por qué llega un punto donde dejo de trabajar en 3 lados. He quitado ese marcador para que veáis que vamos a estar trabajando 6 lados siempre, todo el tiempo, una cantidad de vueltas. Y cuando lleguemos a una altura, en mi caso, mirad, desde que empiezo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 vueltas. A las 15 vueltas yo paro de tejer en 3 lados, que serán los que me caigan. Hombro, esta es la parte de abajo de la manga, para no tenerla tan ancha como el resto del cuerpo, y el otro lado del hombro. Si yo hago así, a ver, así, se me coloca otra vez todo, como os digo. Entonces tengo un tamaño de manga, perdón, que es inferior al tamaño que yo quiero luego para lo que es delantero, espalda y el largo que va creciendo. Bueno, voy a quitar de aquí que tengo otro marcador puesto. ¿Cómo vamos a tejer? Os voy a mostrar cómo se hacen 4 vueltas que se repiten, simplemente. Y vamos a ir tejiendo, 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 hasta que tú consideres que tienes ya el ancho de manga que a ti te gusta. Y ahí ya paras durante 3 lados. Y en los otros 3 lados, como veis aquí, mirad dónde quedo. Aquí quedo en la misma vuelta, pero he tejido aquí, aquí. Aquí he tejido más lados. Mirad, no termino en la misma vuelta, perdón. Termino en otra vuelta, que es la última vuelta, que esta sería la vuelta número 4. Y aquí me quedo en la vuelta número 2. Ya lo entenderéis cuando explique la vuelta de la 1 a la 4. Entonces, como veis, yo ya trabajo un lado, 2 lados y 3 lados, sumándole un total, 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas más, he tejido en esos otros 3 lados. ¿Qué consigo con eso? Pues que me quede más largo y que me quede más ancho para cubrirme delantero y espalda, pero que la manga te quede a un tamaño más pequeño. Entonces, si empiezo por aquí, he tejido 5 vueltas más, al final, que ya serían 1, 2, 3, 4 y 5, claro, pues si eran 15, pues ya en estas 3 partes tengo 20 vueltas en total. 1, vuelvo a contar, 2 y 3. Estas 2 esquinas son lo que cae abajo, a delantero y a espalda. Si hago así, ¿veis? Delantero, espalda. Y aquí manga con menos vuelta. ¿Vale? Espero que lo estéis entendiendo. Esta explicación antes de empezar, para que cuando empecemos sepáis dónde tenéis que parar de trabajar. Porque yo estoy haciendo aquí, como os digo, 15 vueltas. Vuelvo a contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 vueltas. Porque mi material, yo cuando he visto que me quedaba ya bien de manga,
para que estuviera cómoda, pero que igual si tu material es más fino, pues tendrás que trabajar en vez de 15 más vueltas, ¿no? Por ejemplo, trabajar 20 y luego ya serían los otros 3 lados 25. Sumamos 5 vueltas más. Depende de la talla, depende del material. Aquí es muy difícil que yo te dé un tallaje por el material, porque tú vas a trabajar con otro seguro y no te va a pertenecer a hacer la misma cantidad de vueltas que a mí. Pero bueno, por tamaño, si como os voy a dar medida, pues si quieres por ahí, sí. Bueno, pues ahora vamos a empezar aquí, tejiendo esas 6 esquinas. Y a partir de ahí ya hemos creado 6 lados. Y vamos a hacer en los 6 lados lo mismo. Empezamos con una piña y luego serán 2 y luego serán 3. Eso para mangas, me caen 3 piñas para mangas. Sin embargo, como en cuerpo voy a trabajar más tiempo, voy a tener primero 1, después 2, después 3 y después 4. 1, 2, 3, 4. Y ya serían 1, 2, 3, 4 y 5. Por último, que se quedan ahí a media la piña. Bueno, pues empiezo explicando qué material estoy utilizando. Yo estoy poniendo estas 2 hebras a la vez. Cada hebra lleva, o sea, cada lado de mi hebra lleva 4 hebras. 4 y 4, 8, pero es que son hebritas finas. Un grosor de un gancho número 5,5. Corresponde a esto. He hecho una mezcla de colores, rosita beige, lleva ahí un agua marina muy, muy suave, ¿vale? Me da un efecto así matizado, como veis, tirando a tonos rositas. Lo puedes hacer, como te digo, con el material que tú quieras. Así que bueno, empezamos ya para no alargar más esta explicación, pero que creo que es importante que la diera. Tenemos que hacer 2 lados iguales, eso sí es importante. Y una vez que tengamos los 2 lados iguales, uniremos por la espalda y dejaremos la chaquetita abierta, está ya prácticamente hecha. Bueno, pues empezamos con la vuelta número 1. Aquí voy a hacer una cadena de inicio, 5 cadenas, estoy trabajando con otro color para que se vea un poquito más, pero el grosor es el mismo. Cerramos en la primera cadena de las 5 con un deslizado. Y ahora voy a subir 3 cadenas y vamos a hacer 6 esquinas, como os digo. Así que ya tengo ahí un punto alto, hago 2 más para tener 3 y así vamos a hacer por 6. 3 puntos altos, 3 cadenas. De nuevo 3 puntos altos, 3 cadenas. Hasta conseguir tener 6 esquinas. Y 3. De nuevo 3 cadenas. De nuevo 3 puntos altos. Así hasta tener 6. De momento tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y antes de hacer las últimas 3 cadenas, hago una cadena. Y aquí en la tercera cadena del primer punto que hicimos, voy a hacer un deslizado. Un deslizado no, perdón, un medio punto. Un medio punto. ¿Vale? Y ya tendríamos la vuelta número 1. El resto de las vueltas número 1 no son 3 puntos como estamos haciendo aquí. Sería como un punto, el central. Pero como lo voy a hacer con vosotros, ahora lo comprobamos. Siempre empezamos haciendo en la esquina punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos más para tener media esquina. 1 y 2 puntos más. Y ahora en el punto central de los 3 me salto el primero y me voy al del centro, voy a hacer una V. Punto alto, 2 cadenas. Vamos a hacer 3 cadenas, perdón. 3 cadenas, punto alto. Y en la esquina, una esquina. Siempre haciendo los 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas y 3 puntos. Y ya en cada uno de los lados repito la V. En el punto central de los 3.
Así que aquí directamente hago una V en el punto de en medio, punto alto, 3 cadenas, punto alto. Y de nuevo te vas a la esquina y haces la esquina, ¿vale? Entonces hacemos esto por todo. Cuando llegas al final, has hecho tu última V y aquí en la esquina los 3 puntos que te faltan. Una cadena y un medio punto. Aquí sería en la segunda cadena porque hemos hecho punto bajo y 2 cadenas. Y hemos completado la vuelta número 2. En la vuelta número 3 empiezo punto bajo, 2 cadenas para tener un punto alto y 2 puntos altos más. 1 y 2. Y ahora en las esquinas hacemos esquinas y en las V's 5 puntos altos dentro de la V. 1, 2, 3, 4 y 5. En todos los lados, esto dentro de la V. Y en la esquina, esquina. Tengo la esquina dentro de la V, 5 puntos. Tengo los 5 puntos directamente en la esquina, esquina. ¿Vale? Y así por los 6 lados. Aquí los 3 cadenas. Y los 3 de la esquina. De nuevo después la V, los 5. Hemos completado las 4 primeras vueltas que son como de preparación de tejido y ahora empezamos con las 4 vueltas que se repiten. Y haremos 4 vueltas, repetiremos las veces que nos hagan falta. Entonces, siempre en la vuelta número 1 haremos lo siguiente. 1, 2, 3 cadenas, ya he hecho mi media esquina. 3 cadenas y aquí en este espacio de 3 cadenas voy a hacer un punto alto que corresponderá al inicio de una nueva piña. 1, 2, 3 cadenas y aquí estaremos terminando la piña central que ya habíamos empezado. Entra en el primer espacio, haces un punto bajo. 1, 2, 3, siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, siguiente espacio, punto bajo. Entonces vas a tener 3 anillitos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y te quedan 3 anillitos de 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. De nuevo, aquí en este espacio hago un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y ya haces la esquina. ¿Vale? Ahí la voy a dejar medias, pero esto es lo que tenéis que entender. La vuelta número 1 se empieza con esquina, 3 cadenas, un punto, 3 cadenas y ya vamos haciendo punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo. 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas y ya haremos la esquina y ya me encuentro en el otro lado donde tengo que repetir esto mismo. Entonces estamos empezando 1 y 2 piñas y acabando la central. Voy a completar la vuelta y nos vemos para la vuelta número 2. Aquí ya tengo esos 3 puntos que me faltaban para la esquina y vuelvo a repetir 3 cadenas, un punto, 3 cadenas y ahora va punto bajo, 3 cadenas,
punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, que te quedan 3 anillos, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas y esquina. Hemos completado la vuelta 1 y ha empezado la vuelta 2 con mis 3 puntos en la esquina. 1, 2, 3 cadenas. Y ahora, donde tengo el punto alto, voy a hacer una V. Punto alto, 1, 2, 3, punto alto. Estamos en realidad repitiendo aquí la vuelta 2 de aquí del principio. O sea, tenemos la variación de que tenemos aquí media piña, que hay que ir terminando. 1, 2, 3 y en la piña voy entrando en los espacios. En ese primer espacio hago un punto bajo, 3 cadenas. En el siguiente espacio, punto bajo, 3 cadenas. Y en el último espacio, porque teníamos 3, punto bajo. Y entonces en vez de tener 3 anillos, vamos a tener 2 anillitos. 3 cadenas y repito en el punto alto una V. Tres cadenas y ya vamos a la esquina. Y esto es lo que haremos en todos los lados. Voy a dejar aquí una esquina medias. Y esto es lo importante. 3 cadenas, V, 3 cadenas. Te quedan 2 anillas. 3 cadenas, V, 3 cadenas. Así sería la vuelta número 2. Bueno, y no voy a dar toda la vuelta, ¿vale? Porque os voy a explicar lo que tenemos que hacer. Lo que se hace en un lado es lo que se hace en los 6 lados. Así que esa sería la vuelta número 2. Yo aquí voy a girar, tú no tienes que girar. Tú cuando termines la vuelta cierra con punto deslizado y continúas otra vez del derecho siempre. Pero yo lo voy a hacer porque os voy a explicar la vuelta número 3 y como os digo solo he hecho un lado, así que he hecho en realidad 2 lados. Así que no voy a continuar haciendo en uno para explicarte. La vuelta 3. Tienes que hacer siempre el comienzo igual, con los 3 puntos en la esquina. Y ahora en los lados haríamos 3 cadenas. Donde tienes la V, 5 puntos. Esta es la vuelta número 3, ¿eh? 4 y 5. 3 cadenas. Te va a la piña que tienes en el centro, le haces un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Y ya te queda solo una anillita. Tienes casi completa, prácticamente ya completa la piña. 1, 2, 3 cadenas. De nuevo en la V, 5 puntos altos. Tres cadenas y ya directamente tienes que hacer la esquina. Y continuarás haciendo en cada lado lo mismo. 3 cadenas, 5 puntos, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y ya completas la piña. 3 cadenas, 5 puntos, 3 cadenas y V, ¿vale? Esa sería la vuelta número 3. Cierras con punto deslizado y empiezas una nueva vuelta. Yo, como estoy explicándotelo solo en un lado, voy a irme, me he dado la vuelta para irme otra vez a la esquina y volver a comenzar desde la esquina. La vuelta número 4, que sería ya nuestra
última vuelta y volveríamos a empezar de la 1 a la 4 todo el tiempo. ¿Vale? Así que yo voy a empezar aquí, en la esquina como siempre empezamos. Con los 3 puntos. Vale. Y ahora ya empezamos la vuelta número 4. Y en todos los lados haremos lo siguiente. 1, 2, 3 cadenas. Y tenemos aquí 5 puntos. Hace punto alto, cadena de separación. Siguiente punto, punto alto, cadena de separación. Siguiente punto, punto alto, cadena. Siguiente punto, punto alto, cadena. Así hasta quedarnos sin punto, como son 5, pues 5. Aquí. 3 cadenas y ya aquí en el centro de la piña, en ese único espacio que tengo de 3 cadenas, hago un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y repito en los 5 puntos. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Y hemos completado 1, 2, 3 a la esquina. ¿Vale? Yo aquí voy a hacer como que tengo una esquina. 1, 2, 3. Serían 3 cadenas y 3 puntos. Ya estaría en el otro lado y repetimos lo mismo que acabo de hacer ahora. ¿Vale? Entonces sería la vuelta número 4. Como veis, ya hemos completado la primera piña que hicimos y estamos a mitad de la otra, de estas dos, que ya hemos crecido 2. Bueno, pues la vuelta número 1 de nuevo, ¿vale? Yo giro por lo que os digo, porque yo estoy haciendo en un lado nada más. Tú completas los 6 lados, cierras y vuelves a empezar de nuevo. Una nueva vuelta que siempre tienes que trabajar en los 6 lados. Bueno, pues imaginaros que yo ya he cerrado, he empezado con mis 3 puntos y voy a empezar de nuevo la vuelta número 1. ¿Cómo era? 1, 2, 3 cadenas, un punto alto en el espacio. Estoy añadiendo ahí una nueva piña. 1, 2, 3 cadenas. Y ahora vas entrando en los espacios que tienes 1, 2, 3 y 4. 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Y has hecho. Te han quedado 3 anillitas y tienes 1, 2, 3, 4 puntos bajos. 1, 2, 3. Aquí, en este punto bajo, va otra piña que vamos a empezar con un punto alto aquí. 1, 2, 3. Y ya estoy aquí donde tengo la piña a mitad. Y he completado ahí 1, 2, 3 cadenas, aquí en el espacio un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y ya en la esquina tienes que hacer una esquina. Y en cada lado repetir lo mismo que hemos hecho en este lado. Y has empezado de nuevo el patrón en su primera vuelta. Ahora vas a tener, a partir de ahora, 1, 2, 3 piñas. Termina estas 2 y estás ahora empezando con 3. Pues como has completado ya la vuelta número 1, imagínate, ya has completado la vuelta número 1, ¿cómo es la vuelta número 2? Esquina, 3 cadenas, V, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y ya te quedan 3 anillitas, perdón, 2 anillitas en vez de 3. 3 cadenas, V, 3 cadenas, completa las anillas, que son 2, 3 cadenas, V, esquina y en cada lado lo mismo. La vuelta 3, dentro de la V, 5 puntos. Ya puedes ir mirando aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces la vuelta 3, 3 cadenas,
5 puntos, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y ya te queda solo un espacio, 3 cadenas, 5 puntos, 3 cadenas, la esquina, y en cada lado lo mismo, vuelta 4, esquina 3 cadenas, y ya haces punto cadena, punto cadena, punto cadena, punto cadena, punto cadena. Aquí te van quedando 1, 2, 3, 4 y 5 puntos con las cadenitas. Y ya, tu último punto bajo, 3 cadenas. Sería ya completar la vuelta número 4 de nuevo. De nuevo, volverías a empezar con la vuelta 1, que es esta. Y ya en vez de tener 1, 2, 3, vas a tener 4. Porque vas a incorporar 2, 3, 4, ¿vale? Vas a tener al principio en la piña, o sea, al principio en la piña, aquí, en la piña, vas a tener 4, ¿vale? Te voy a enseñar lo original. Mira, pero ya el patrón está explicado. Yo creo que se entiende perfectamente porque son 4 vueltas que se repiten y no tiene más. Como veis, una piña, 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. Y luego así. Pero como yo, con mi material que me cunde muchísimo, no he necesitado, cuando he llegado a la altura del ancho de manga, he parado de trabajar en 3 vueltas y he continuado trabajando en las otras 5 vueltas más, como os digo, siguiendo el patrón. Ahora lo hago en el otro lado con vosotros. Aquí tengo una piña, 2 piñas y 1, 2, 3. Cuando ya estoy en la vuelta número, como veis, 1, 2, 3, en la vuelta número 3 de la siguiente piña, bueno, que todavía, sí, 1, 2, 3 y 4, o sea, cuando estás en la vuelta número 3, que ya tienes aquí incorporadas 4 piñas, pero están ahí empezadas nada más, 1, 2, 3, ¿veis? La vuelta 3, y tengo 1, 2, 3, 4 piñas. Ahí yo he dejado de tejer y durante 3 lados. Y he continuado trabajando 5 vueltas más en los otros 3 lados. Como yo tengo el otro lado por terminar para acabarlo con vosotros, pues aquí lo podéis ver mejor. Entonces tengo, como digo, una piña, 2 piñas, 1, 2, 3 piñas. Y ya cuando tengo 1, 2, 3, 4 piñas y estoy en la vuelta número 3 de esas 4 piñas, dejo de tejer 3 lados. Quiere decir que como me quedo aquí, me corto la hebra y voy a seguir trabajando 1, 2 y 3 lados. Vale, para no confundirte, aunque no te vas a confundir, sabes que dejas de trabajar estos 3 que te quedan atrás. Entonces sería como hacer esto. Y aquí estaríamos separando una manga. A ver. ¿Vale? Fíjate cómo hago para que me entre en la... Aquí. ¿Vale? Estoy como separando aquí ya esta manga, que si quieres, pues le pones aquí un marcador y ya sabes que aquí estas 2 esquinas no se trabajan. Lo voy a hacer yo para que lo veáis bien. Porque en estas 2 esquinas ya esto se queda aquí cerrado y sería como en esta manga. Entonces, ¿cómo trabajo ahora? Pues desde donde me he quedado, tengo un lado, tengo otro lado que es el de abajo y tengo otro lado que sube, que es la espalda. Y ahí voy a hacer, siguiendo con el patrón, 5 vueltas más, que son hacer la vuelta 4 y luego la 1, la 2, la 3 y la 4. Aquí me he quedado de la 3, pues hago la vuelta 4 y luego repito de nuevo desde la 1 hasta la 4. Así que retomo aquí donde tengo la hebrita que me deja en espera y vamos a empezar. Siempre voy a empezar en esta esquina, en las 2 de abajo las voy a trabajar enteras y cuando llegue aquí al final, pues ya trabajamos esto igual, media esquina, sería, empezamos media esquina, trabaja las 2 esquinas de abajo y la otra media esquina. De nuevo he abierto un poco la cámara para que lo veáis mejor. ¿Vale? Yo ya aquí he dejado estos 3 lados, 1, 2 y el que está abajo, 3. No trabajo, ahí. Durante
5 vueltas que voy a hacer de más en otros 3 lados, que serían donde tengo aquí el marcador que me ha dejado en la labor en espera. Entonces aquí tengo que trabajar media esquina, empiezo con los 3 puntos, continúo con el patrón. Aquí sí tengo que hacer la esquina entera, porque es la parte de abajo, luego continúa por la parte de abajo y aquí sí tengo que hacer la esquina entera. Y ya como voy a subir por la espalda, cuando llegue arriba, termino con 3 puntos. Entonces siempre empezamos la vuelta con 3 puntos y terminamos con 3 puntos, que son media esquina. Y 2 esquinas que haremos enteras abajo. Pero todo lo demás es exactamente igual. Empiezo con los 3 puntos y 1, 2, 3 cadenas. Como estoy en la vuelta 4 ahora, pues en la vuelta 4 tengo que hacer punto cadena, punto cadena, ahí, hasta los 5 puntos. 3 cadenas, el punto bajo aquí en la piña, 3 cadenas y de nuevo tengo otro motivo que tengo que ir terminando con los 5 puntos y la cadena de separación. Estamos repitiendo la vuelta 4 porque me quedé ahí. Así que para no tener que hacerlo, grabarlo todo, porque se va a alargar muchísimo, ya sabéis cómo es la vuelta 4. Yo voy a completar todo este lado, aquí tengo esquina, la tengo que hacer entera, abajo tengo otra esquina, son 2 que están abajo, la hago entera y ya subo y termino con los 3 puntos. Ya he completado los 3 lados, así que aquí cuando ya llego a esta esquina, solo tengo que hacer 3 puntos. Y giraremos para trabajar de vuelta por el revés. Entonces ahora tengo que trabajar de nuevo estos 3 lados hasta llegar a los 3 puntos donde empecé desde aquí. Entonces empezamos con 1, 2, 3 cadenas para tener un punto y voy a hacer un punto en cada punto y siempre vamos a empezar sobre los 3 puntos y vamos a terminar sobre los 3 puntos las vueltas que tengo que hacer, ¿vale? Siempre igual. Y continuar respetando cada vuelta de patrón que pertenezca. Ahora pertenece a hacer la vuelta 1. Entonces, como hacemos la vuelta 1, 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas y vamos entrando en los espacios. Separo con 3, espacio, punto bajo. Separo con 3, espacio, punto bajo. Y aquí mi último. 3 cadenas, punto alto en el punto bajo de la piña que habíamos terminado. 3 cadenas y van los puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos con los 3 espacios de cadena. 1, 2, 3 y aquí el punto alto. Que estamos ya empezando de nuevo otra piña ahí. Ay, perdóname, pero es que la lana se me queda aquí atascadilla. Ahora, venga, los puntos bajos porque estamos terminando ahí esa otra piña que me encuentro. Hasta quedarme sin espacio. 1, 2, 3, el punto alto en el punto bajo. 2, 3.
y ya está llegando a la esquina. Un, dos, tres. Tienes que hacer aquí un punto alto antes de llegar a la esquina y la esquina. Entonces voy a completar la esquina, ¿vale? Voy a completarla para que lo veáis mejor. Mira, aquí se me queda una hebra. Un momento, porque no me gusta que se me queden luego hebras ahí sueltas. Bueno, pues ya esto está explicado, ¿eh? Porque ahora estoy en la parte de abajo, hago igual que he hecho en la espalda, voy a llegar a la otra esquina, la trabajo y ya subo por todo el delantero y estoy de nuevo aquí donde empecé. Hago un punto en cada punto, giro y voy a hacer la vuelta número 2. Y empiezo con mis 3 puntos, hago como hago siempre en la vuelta número 2, que ya sabéis que es la vuelta de la V, y luego la 3 y la 4, hasta completar, que tengo aquí este ya hecho, con esos 3 lados ya, con esas 5 vueltas más. ¿Veis? Tengo esto, a ver, me lo voy a poner así mejor, separada la manga, y aquí tengo pues esa vuelta 1, que es la que acabamos de hacer, bueno, perdón, la vuelta 4, que es la que acabamos de hacer, que es la que está encima de la esquina, la 4, y luego la 1, la 2, la 3 y la 4. Y entonces tenemos delantero y espalda y la parte de abajo con esas 5 vueltas más. Vale, voy a completar el otro lado porque lo siguiente que haremos va a ser cerrar, si queréis, podemos cerrar la manga o la espalda, es que ya podemos hacer las dos cosas, podemos cerrar ya arriba las mangas y luego cerraremos, uniremos las dos piezas por la parte de la espalda. Ahora ya que hemos terminado de tejer esas 5 vueltas extras en los 3 lados, me vuelvo a la manga porque voy a cerrar la manga. De los 2 lados tenemos que hacer igual, pero mira, vamos a empezar por uno de los lados, aquí donde tengo el marcador que puse para que se me quedara cerrada la manga. Vamos a entrar en la esquinita y vamos a cerrar de la siguiente forma. Lo paso, hago una cadenita, un punto bajo y una cadena, y te vas al otro lado, a la esquina, y repite punto bajo, cadena. Y ahora vienes aquí al punto de los 3 que tienes de la esquina, al del centro, punto bajo, cadena, y del otro lado igual, punto bajo, cadena. Te vienes al espacio, punto bajo, cadena, al espacio de atrás, punto bajo, cadena. Y ahora vamos a ir repartiendo. Aquí tienes 5 puntos, te vas al primero, punto bajo, cadena, te vas al primero de atrás, punto bajo, cadena. Saltas un punto, te vas al del centro, punto bajo, cadena. Pero me voy a ir para atrás porque me estoy dando cuenta que tengo aquí una hebra que se me ha quedado sin coger. Perdonad. Aquí. Cadena al primer punto, cadena y al primer punto, cadena al punto central, cadena al punto central, cadena al último punto, cadena al último punto,
cadena, y ahora vas al espacio, cadena, al espacio. Te va quedando así una costura como de cadenitas y de caladito. Cadena, ahora irías al punto bajo. Cadena, al punto bajo. Cadena. Ahora irías al espacio. Voy a ver que me quede bien la distancia. Sí. Al espacio, cadena, al espacio. Cadena al punto. Cadena al punto. Bueno, pues todo el tiempo así. Cadena al espacio. Cadena al espacio. Cadena y ya, al punto, luego el del centro, luego el último, luego al espacio, luego al punto, luego el espacio, luego el punto, ¿vale? Todo el tiempo. Y voy a cerrar hasta 1, 2, hasta esta segunda vuelta, para dejar esto en la parte del cuello. O sea que tengo que llegar hasta la esquina y aquí nos vemos. Bueno, y aquí después de la esquina he pinchado. Aquí tengo la esquina en el primer punto y luego atrás en el primer punto y ahora aquí en el segundo punto. Y detrás igual en el segundo punto. Y ya por último hago una cadena. Me voy a ir a la base de ese primer punto. Hago un punto bajo y aquí igual a la base de ese punto un punto bajo, sin cadena ni nada para que nos quede ahí más cerrado. Y ya tenemos la manga cerrada, así que voy a hacer un par de cadenitas y a cortar la hebra. Tendría cerrado uno de los lados y ahora tengo que hacer lo mismo con el otro lado. Y por último tenemos que ver cómo vamos a cerrar aquí en la unión de la espalda. Ya tenemos las dos piezas unidas por la parte de arriba de la manga. Y ahora me falta, como digo, aquí en lo que es la espalda. Bueno, como lo tenemos que hacer del derecho y da igual que unas la parte de atrás o la de adelante, porque son las dos iguales, yo hago así y ya tengo del derecho esta parte que tengo que unir. Te puede retirar un poco así la parte de atrás y ya tienes aquí. Bueno, pues empezamos uniendo. A ver, aquí me hace onditas y aquí como que se mete un poquito. Entonces yo he pensado que para compensar un poquito, donde tengo las cadenas, donde tengo más bien el punto bajo, aquí no tengo, pero aquí sí tengo punto bajo, donde tenemos los puntos bajos, podríamos hacer un punto alto y así, a ver si así queda, ¿eh? Porque esto es, estoy probando. Espero que quede bien. Es a base de probar. Entonces, bueno, me lo giro así un poquito. Y aquí vamos a la esquina. Y en principio, igual que hemos hecho en la manga, punto bajo, cadena. Y aquí tengo la esquina, punto bajo, cadena. Aquí en principio igual. Aquí en el punto del centro de la esquina y atrás igual. Cadena. Hemos dicho que aquí no hay punto bajo, es la cadena, pues la cadena lo hacemos en punto bajo. Vamos a probar cuando llegue a ese punto bajo si queda bien, como he pensado, haciendo un punto alto. Bueno, aquí
nos vamos al primer espacio. Al primer espacio nos vamos al segundo. Aquí tendríamos que hacer aquí en el punto para que nos quede centrado. En el punto y aquí en el punto. Tenemos 5 puntos, pues en el del centro. Cadena. En el espacio, cadena. Vamos a ver, aquí tengo en lo del punto alto. Entonces vamos a probar haciendo un punto alto y lo enganchamos con un deslizado al punto alto de atrás. Una cadena, otro punto alto, ahí he hecho como una especie de V. Y para que quede bien me tengo que ir al espacio. Y aquí al espacio. A ver cómo queda, ¿vale? A ver cómo queda. Porque yo ahora ya continuaría haciendo aquí en el espacio y en el espacio. Y después, ya sabéis, en el punto. A ver cómo queda. Nos quedaría, ¿veis? Como una, aquí no sé si la apreciáis, como una V. Pues que se me ocurre eso para poder compensar que aquí había que darle más altura. Y con un solo punto alto no iba a quedar, yo creo que no iba a quedar igual de bien. Yo lo estoy viendo bien, así que voy a continuar así, ¿vale? Por toda la espalda. Mira, me he deshecho hasta donde justo tenía la V, porque me he dado cuenta que, bueno, antes no me voy a ir directamente desde aquí. Aquí tenía que hacer, he hecho el último en el espacio, aquí en el otro lado, a ver cómo voy, he hecho también el espacio, vale. Pues como justo antes del punto bajo donde vamos a hacer la V hay unas cadenitas y ahí no había hecho nada, así que vamos a hacer un punto bajo. Y en vez de irme, bueno, sí, nos tenemos que ir ahí. Y nos vamos al espacio, a ver, que lo busque, aquí justo antes. Y ahora ya sí hago la V. Hago punto alto. Que engancho aquí detrás con un deslizado en el punto bajo, una cadena y de nuevo punto alto. Directamente un punto bajo atrás, una cadena y un punto alto. Y me ha quedado mejor. Así que así es como lo vamos a hacer cada vez que lleguemos a ese punto bajo. ¿Vale? Todo lo demás con punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Bueno, pues ya tenemos cerrada la espalda. Esta sería la parte del revés porque lo he puesto así para ver ya los delanteros que están abiertos. Y queda bien de... no hay que añadir más a delanteros ni nada. Ya lo que falta es dar una última vuelta. Que yo me entran ganas de levantar un poco el cuello porque... mira, queda así cómodo. Pero bueno, yo creo que no lo vamos a hacer. Aquí tienes varias opciones. Si quieres puedes incluso sacar aquí un cuellecito con solapita o sacar un gorro, lo que quieras, pero no vamos a hacer nada. Voy a irme. Aquí abajo te estoy dando ideas, pero yo no lo voy a hacer. Voy a irme porque tengo en mente otro cardigan que sí que lleva gorro y tampoco le vamos a poner a todo gorro. Entonces, mira. Voy a empezar aquí en uno de los delanteros y voy a acabar en el otro delantero. Y haciendo simplemente aquí desde la esquina. Bueno, en realidad podemos empezar mejor desde atrás. Desde la costura de atrás.
porque como le vamos a dar vuelta a todo, pues desde aquí es que es el centro, mejor ahí. Y así empezamos en un sitio donde queda más escondido el comienzo. Y bueno, pues lo único que vamos a hacer es puntos bajos y si queréis un picot. La manga también he pensado, me queda un pelín más corta y no sé si hacer una vuelta más para quedarnos en la misma vuelta que estamos aquí, que sería la vuelta número 4, porque aquí te quedaste en la 3. Entonces simplemente una vuelta más y también la vuelta de picot. Y aquí es simplemente seguir con el patrón en la manga. Añadimos la hebra y seguimos con el patrón. Y lo mismo que vamos a hacer aquí ahora con el punto bajo. Así que aquí sería la vuelta que falta más la vuelta de punto bajo que vamos a hacer aquí. Vuelvo a buscar donde tengo la costura, aquí en el centro de la espalda. Y venga, entramos aquí. Y ahí mismo voy a entrar un poquito más. Hago cadena y punto bajo. Y ahora, por ejemplo, cada 3, cada 4 haces un picot como quieras. Ya he hecho un punto bajo, 2, 3, 4. Y venga, en el quinto, tampoco lo vamos a cargar tanto, pues le haces 1, 2, 3 y el picot. Que tú quieres hacérselo cada 3 o como quieras, pero a ver, para no cargarlo tanto. Y ahora aquí donde la cadena, 1, 2 y ya en el punto, 3 en la cadena, 4, 5. Claro que lo ideal sería que nos coincidiera aquí. Eso sería lo ideal. Bueno, pues entonces a ver si hago cada 4. Vamos a ir calculando para que nos quede, que luego nos queden los picos en las partes más altas. Aquí es que como he empezado desde la esquina, vale, pues ahora sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, me sigue quedando, yo quiero llegar aquí. A ver, cada 3. A ver si me coincidiera ahora. Uno, 2, 3. El picot. 1, 2, 3. El picot. Ahora me va a coincidir. 1 en el espacio, 2 y en el punto, ya que estoy en el centro, el 3. Ahora me coincide y hago ahí un picot. Y continúo. 1, 2, 3. Vale, pues lo vamos a ir haciendo así. Aquí tengo una hebra que es de aquí abajo, luego la pondré bien. Bueno, pues todo el tiempo así. Aquí. 1, 2. Mira, aquí lo vamos a hacer aquí. 3, o sea que en el espacio donde va el punto bajo solo hacemos un punto. 2, 3. ¿Vale? Para que nos cuadre. Aquí solo un punto. De nuevo. 1, 2, 3. ¿Ve? Y ya caigo en el mismo espacio que hice antes el picot de la piña. 1, 2, 3. ¿Vale?
Así que vamos por todo, haciendo esta última vuelta. Cuando llegas a la esquina, tienes que hacer 3 puntos en la esquina para poder girar bien. Es lo único. Y luego ya delantero. Aquí de nuevo tienes que hacer 3 puntos aquí en la esquina. Ya vas por todo el cuello, ¿vale? Hasta llegar de nuevo a dar la vuelta a todo y cerrar en la espalda donde empezamos, que sería aquí mi último punto deslizado. Pues yo ya he terminado la chaqueta de piñas. Mirad, he hecho esa vuelta extra que os comenté, solo una, y luego la de picot. ¿Y cómo la añades? Pues donde tienes la costura, tú te vienes aquí, tienes donde la unión, te vas a encontrar con 2 esquinas. Empiezas la primera esquina con punto bajo, 3 cadenas, y empiezas con los motivos, que ya sabes que tienes que ir haciendo aquí 3 cadenas, punto bajo y el motivo. Y cuando llegas de nuevo al final, pues como no tienes motivo aquí en el centro, lo que haces es, terminas tu último motivo, 3 cadenas, punto bajo y de nuevo 3 cadenas, y ya enlazas con el primer punto bajo con el que iniciaste, con lo cual aquí tienes 3 grupos de 3 cadenas, solo ahí. En lo demás te encuentras motivo, punto bajo, motivo, ¿vale? Es de la única forma que se me ocurre. Y bueno, pues porque además no quiero añadir más motivos, ni quiero enganchar más. Y ya, por último, la vuelta en punto bajo con picot. Mira qué bonito porque va haciendo aquí una onda en el delantero. El cuello te queda súper cómodo. Queda muy bien. Y bueno, la manguita sí queda anchita, pero es tipo cardigan y queda bien. Para medidas, pues esto te va a dar, ha quedado bien amplia. Te da talla desde la M hasta la XL perfectamente. Con estas mismas medidas, si estás utilizando el mismo material, el mismo grosor que yo, porque queda bastante amplia. No he dado medida, te voy a dar una medida para que más o menos tengas idea desde aquí, desde el comienzo del hexágono hasta la ondita, son 34 centímetros. O sea que tienes un total de ancho de 34 y 34, 68 centímetros. Por eso te digo que tienes una chaqueta hasta la XL tranquilamente. Y así grandecita, que queda muy mona. ¿Que la quieres hacer más pequeña? Pues no trabajes 15 vueltas como yo y luego las 5 extras. Trabaja menos vueltas de primera. De primera, en vez de 15 vueltas, pues trabaja un par de ellas menos, por ejemplo, y ya te va a quedar más pequeño. ¿Vale? Para menos talla. Igual haces 13 vueltas más 5, ya son 18. Y ya te están quedando menos vueltas. Bueno, pues como os digo, a mí me ha parecido súper fácil. La haces en un par de días con este material. Claro, si lo vas a trabajar con un material mucho más fino, vas a tener que hacer muchas más piñas. Pero claro, aquí es que fíjate lo grande que quedan las piñas. Y entonces pues cunde muchísimo, muchísimo el trabajo. Te lo haces en nada y queda súper bonito. Yo este era el resultado que quería conseguir y lo he conseguido. Así que súper contenta. Espero que te anime a hacerlo de verdad porque merece mucho la pena. Nos vemos prontito. Hasta el próximo tutorial.